oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Darío Garazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 20 de febrero del 2024, aniversario de la batalla de Salta. Posible, como digo siempre, gracias a la operación técnica de nuestra compañera y amiga en estudios, Dayana Álvarez, y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a un intelectual boliviano, escritor, periodista. Me estoy refiriendo a Augusto Céspedes, quien influyó tanto en el pensamiento nacional y popular de ese país hermano. Augusto Céspedes, que naciera en 1904, es uno de los pensadores más importantes de Bolivia en el siglo XX. Conjuntamente con otros pares como Carlos Montenegro y Sergio Almaraz Paz, constituye uno de los pilares del nacionalismo popular boliviano que surge en la primera mitad de dicho siglo. Este nacionalismo popular se va cimentando a partir de algunos acontecimientos y personajes que resultan sustanciales, como el diseño de la Bolivia semicolonial por los varones del estaño, esto es, quienes controlaban la producción de ese vital mineral para la época en que estamos narrando, para el mercado mundial. Conjuntamente con el imperialismo extranjero, la guerra del Chaco, esta disputa entre Paraguay y Bolivia, de la cual estuvieron detrás las grandes petroleras, que marca fuego y cristaliza la realidad de la Bolivia profunda, la explotación por parte de la rosca minera, así se llamaba a este sector, representado por Patiño, Aramayo y Hochschild, la emergencia de la llamada experiencia del socialismo militar con Toro, y sobre todo con Germán Busch, algunas publicaciones como La Calle, la creación de la logia Radepa, esto es Razón de Patria, y el movimiento nacionalista revolucionario, la aparición y el colgamiento de Gualberto Villarroel, y desde ya la figura de Paz Estenssoro. Todos estos temas atraviesan el trabajo de Augusto Céspedes, fundamentalmente en tres de sus obras que son imprescindibles y que recomiendo para cualquier militante del campo popular. El período que vamos a abarcar en estas líneas es el que va desde el principio del siglo XX hasta el ahorcamiento justamente del presidente Gualberto Villarroel. Nos referimos a tres libros que escribe Augusto Céspedes, que están entrelazados entre sí y que nos permiten conocer las causas de la postración de la Bolivia semicolonial, al mismo tiempo que la génesis del nacionalismo boliviano. Se trata de la biografía novelada sobre Simón Patiño, uno de los varones del estaño, titulada Metal del Diablo, la reseña de 40 años de historia boliviana a partir del abordaje de Germán Busch en El dictador suicida, y en tercer lugar, la biografía de Gualberto Villarroel, la emergencia de Radepa, Razón de Patria y el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, hasta el colgamiento del entonces presidente en justamente El presidente colgado. Los tres libros, en realidad, constituyen una unicidad que permite comprender profundamente los primeros 50 años de historia boliviana del siglo XX y explicar, al menos en parte, de los que inician la segunda mitad del mismo. Andrés Solís Rada enlaza también estos libros, considerando que en Metal del Diablo se ocupa de una figura central como Simón Patiño, con El dictador suicida aborda desde una óptica nacional el proceso que lleva a Germán Busch al poder y a su trágica muerte, mientras que en El presidente colgado profundiza la visión de Carlos Montenegro acerca de que los liberales y los conservadores comparten la negación de la sustancia nacional, ya que actúan en el marco de la dependencia.
Carlos Piñeiro Iñiguez, marca la continuidad que hay entre el libro referido a Germán Busch y la biografía de Gualberto Villarroel. Considera la dificultad de encasillarlo en algún género literario. En apariencia, dice Piñeiro Iñiguez, se trata de ensayos históricos, pero en su transcurrir se intercalan páginas de profundidad psicológica, sociología para nada vulgar, polémica, escenificaciones ficticias y numerosas referencias al propio papel jugado por el narrador. Argumenta asimismo que estos dos libros introducen en el imaginario de la época y también durante el resto del siglo XX el mito de Busch y Villarroel. Aparece la idea de la tragedia como parte de la historia boliviana. En este sentido, en Metal del Diablo, Céspedes encuentra la figura contrapuesta en Patiño, un contramito o antihéroe, si se quiere, a través de la biografía del llamado Rey del Estaño, de visitar las minas, realizar entrevistas a mineros donde le cuentan la explotación, las matanzas, etcétera, encuentra los fundamentos para explicar que la cuestión social y la nacional se encuentran entrelazadas. Comenzando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, la orquesta de Francisco Canaro, interpretando de Juan Rodríguez el tango Criollazo. La dependencia boliviana se establece a partir de un entramado entre la rosca minera,
los consorcios internacionales y los países imperialistas. Estos están dispuestos a ensangrentar a Bolivia una y otra vez con tal de sostener la dominación semicolonial. La rosca minera, relatada a través de la historia de uno de sus varones, constituye el tabú, dice Piñeiro Iñiguez, que es necesario derrumbar para que Bolivia tenga un destino de nación. No casualmente Céspedes termina sus páginas diciendo: hasta aquí la novela de Zenón Omonte, que es el nombre que oculta para encarnar el personaje de Simón Patiño. Ahora, venga el diablo y concluya con su historia. Céspedes no tiene intención de sostener que su historia sea objetiva. Su novela está cargada de subjetividad y emotividad. Él es, además de escritor, partícipe de muchos de los acontecimientos que narra. No quiere ser un escritor aséptico, sino uno comprometido con la realidad y el pueblo boliviano. Ahora bien, la carga subjetiva no implica una falsificación de la historia. Afirma así que la historia que se escribe políticamente es siempre un poco acción y lucha. Por eso también considera Céspedes que la historia no la hacen los héroes, pero se hace necesariamente con los hombres, no solo con las teorías. El pensador boliviano es uno de los pilares del nacionalismo boliviano, que nos permite pensar a Bolivia, pero también más allá del país andino, ciertos patrones, conductas, realidades que son comunes en los vínculos históricos, culturales y políticos de nuestro continente. Comparte con la mayoría de los pensadores nacionales latinoamericanos el silencio del aparato cultural. No casualmente, Arturo Jaureche sostiene que Augusto Céspedes es uno de los intelectuales proscriptos por la inteligencia. Vale mencionar que este nacionalismo boliviano en general, y Céspedes en particular, tienen muchos vínculos con nuestro país. Así, por mencionar algunos pocos, Céspedes traba relación con Arturo Jaureche, Jorge Abelardo Ramos, incluso con Eva Perón, entre otros. No obstante, como menciona Piñeiro Iñiguez, ya citado, la vinculación más importante a destacar en la Argentina es que Perón autoriza su contratación como editorialista, también la de Montenegro, en el periódico La Prensa, cuando fuera expropiado por el peronismo y entregado para su administración a la Confederación General del Trabajo. En el pensamiento de Céspedes hay una idea central, la cuestión nacional. En su concepción, en la Bolivia semicolonial, la clase dirigente boliviana, tanto el liberalismo como el conservadurismo, ignoran el problema nacional. Dentro de este marco de desnacionalización mental, para decirlo mejor, dice Céspedes, prosperó la explotación minera hasta lograr un desarrollo que le permitió instituir como pedagogía colectiva la ignorancia y aún la aversión por un destino nacional. A través de la subordinación cultural se conforma una mentalidad antiboliviana que observa la solución a sus problemáticas a partir de esquemas ajenos a esa realidad nacional. La oligarquía boliviana se siente extranjera en su propio territorio y cimenta un sentimiento de autodenigración de lo propio. Esta mentalidad antiboliviana apunta a debilitar al país para sustraerle más fácilmente sus riquezas. Esta visión autodenigratoria encuentra su expresión en el célebre libro de Alcides Argüedas, Pueblo Enfermo, quien alquila, esto entrecomillado, su pluma para denigrar las capacidades del pueblo boliviano, pero que al mismo tiempo considera Augusto Céspedes, manifiesta la incapacidad de la inteligencia boliviana de interpretar su propia realidad, incluso desde una mirada europea. Este pesimismo aparece solamente en sus escritos, dado que él personalmente, dice Céspedes, vivió muy contento en los círculos de privilegio, como rico terrateniente eterno, cónsul y ministro en el exterior, y como el intelectual boliviano de mayor prestigio internacional. En contraposición al escritor de Pueblo Enfermo, Augusto Céspedes encuentra a Franz Tamayo y su libro Creación de una pedagogía nacional, sobre el cual cae
el más pesado silencio. No obstante, nuestro autor piensa que Tamayo plantea más profundamente que otros autores de principios del siglo una revolución interior, la búsqueda de la conciencia nacional. Así lo considera como el fundador del indoamericanismo en nuestro continente. Escuchábamos a través de la orquesta de Francisco Canaro la interpretación de un tango, un clásico, 9 de julio, de José Luis Padula y Lito Vallardo. El escritor boliviano define la rosca como un sector social compuesto por nativos y extranjeros que dentro del país cooperan con lo que denomina el superestado minero, que despoja al país a cambio de sus negocios. Esta rosca se puede observar en diferentes lugares. También podría definirse como oligarquía, ya fuese minera o dedicada a otra actividad. No obstante, precisa que la rosca boliviana tiene una singularidad: la escasez de disponibilidades financieras y éticas que le cedía el superestado. El gran explotador minero redujo la plutocracia nacional cuantitativamente a un círculo tan pequeño, a tan enana minoría de personas en función rotativa, que le hizo perder también calidad de oligarquía o de burguesía, degradando la rosca deprimida de una nación proletaria, nos dice Céspedes. A Patiño, Hochschild y Anamayo, los varones del estaño, los cataloga como la trinidad de bebedores de la sangre boliviana, con la bombilla de los consorcios internacionales. Asimismo, los varones del estaño son prácticamente inexistentes para el fisco boliviano. En ese marco, sostiene Céspedes que ha sido un aforismo de las empresas
acreditado por sus teóricos e historiadores, decir que Bolivia vivía de la minería. Más justo es decir, dice Céspedes, que vivía de las escorias de la minería. Con Metal del Diablo, Céspedes devela la realidad profunda de Bolivia en la explotación de los socavones mineros. Lo publica estando exiliado en Buenos Aires, donde llega luego que el golpe contra Gualberto Villarroel lo encuentra cumpliendo funciones como embajador en Paraguay. Bajo la condición de asilado, lo que lo hace cambiar el nombre de Patiño por el de Zenono Monte, esto es, en la novela Metal del Diablo le cambia el nombre al protagonista. En un pasaje acerca de un pueblo minero relata la cruda realidad de la Bolivia profunda. La mina, dice Céspedes, regurgitaba hombres todos los días, pero a veces sus colosales mandíbulas trituraban mineros, devolviéndolos en dirección a la enfermería o al cementerio que en una planicie al otro lado de la quebrada amarilla formaba una población de cruces sobre túmulos de adobes que las nubes besaban al arrastrarse. A lo largo del periodo de sumisión de Bolivia al imperialismo, el interés extranjero y de la rosca minera, Céspedes considera la falta de una política genuinamente nacional que siga el interés nacional y de las mayorías populares, al mismo tiempo que busque y aporte soluciones a los problemas de los bolivianos, entendiendo que, identificados en su incapacidad para crear una política originariamente boliviana, conservadores y liberales siguieron también en su actitud internacional una misma inspiración extranjera. Mientras el pueblo boliviano se desangra en guerras como la del Pacífico entre 1879 y 1883, y luego la del Chaco en la década del 30 ya del siglo XX, y su pueblo pasa las penurias más profundas, los ministros empresarios como Aramayo, un varón del estaño, se pasean en Londres o alguna plaza extranjera, fundan empresas destinadas a saquear la riqueza boliviana en beneficio de la rosca y del extranjero, y venden o entregan el territorio nacional. La élite boliviana tiene, dice Céspedes, una ciega confianza en las virtudes del extranjero. La rosca minera y Simón Patiño se apoderan del control de la emisión monetaria a partir de su creación del Banco Central Boliviano y así, concluye Céspedes, con el banco en sus manos, la rosca pudo gobernar el país durante 40 años. Bolivia aparece entonces como una nación mutilada. Céspedes se desempeñó como corresponsal en la Guerra del Chaco. Publicó sus relatos principalmente en crónicas heroicas de una guerra estúpida y en un libro de ficción titulado Sangre de Mestizos, entre otros. En el prólogo de este último, René Zabaleta Mercado rescata una frase del libro donde dice: ahora eres patria, Chaco, de los muertos sumidos en tu vientre. Sigue Zabaleta Mercado interpretando que antes no eras patria, lo eres ahora por los muertos, eres la patria de esos muertos. Con la adquisición de los muertos eres ahora un ser en todo diferente al que eras, con su unanimidad te has animado.
Cerrando la primera parte de la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando Anclado en París, un tango de Guillermo Desiderio Barbieri y de Enrique Cadícamo en la interpretación de la orquesta de Francisco Canaro. Con esto nos vamos a ir momentáneamente para regresar después de la tanda institucional y encarar la segunda media hora de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los demás. Todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás. En Radio Rebelde AM740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Los martes de 18 a 20. Escuchá La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. Así que no me hagan hablar mucho. Todos los días, a la medianoche, te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que Aquí estamos nuevamente, después de la tanda institucional de la radio, para encarar la última media hora de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 20 de febrero del 2024, dedicado a Augusto Céspedes. El Chaco queda grabado en la conciencia boliviana, y así lo hace profundamente en la del autor de Sangre de Mestizos, en Céspedes, donde deja un poema escrito que dice en un fragmento: Chaco, te contemplo en el atlas de mis sueños, a mi patria clavado como un cardo, aunque florezca el cardo, porque los indios desterrados de los Andes, caídos debajo de tus árboles en un otoño de uniformes, con sangre lo regaron. Vamos a recordar que en la guerra del Chaco pierden la vida 90.000 hombres según los cálculos oficiales y 150.000 según observadores extranjeros, como Chiavenato, de quien recomiendo su libro sobre la guerra del Chaco, si no me falla la memoria, titulada La guerra del petróleo. En la guerra, un intelectual brasileño, para ampliar, autor de este libro sobre la guerra del Chaco. En la guerra se cristaliza el país semicolonial, se manifiesta toda su miseria, la entrega de una oligarquía preocupada por su propio interés, al mismo tiempo que la encuentro en los campos de batalla, con el pueblo profundo boliviano y de este con las fuerzas militares, en gran medida parte del mismo, que se encuentran con su atraso técnico. Se sufren en conjunto, crece una mentalidad nacional,
Afirma Céspedes que el dominio oligárquico en Bolivia no podía ofrecer sino una campaña como la del Chaco. Al ejército le tocó actuar bajo el peso de la anticultura del estaño, que creó instituciones ficticias, privándolas de la posibilidad de tecnificarse. Igual que en la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, donde, según Carlos Montenegro, Bolivia se había preparado para la derrota. Frente a la inorganicidad del país colonizado, todo sacrificio del combatiente resultó inútil. El pueblo percibía esta fatalidad. Ausente del sentido nacional en una campaña, solo pueden suplirlo la organización armada y la técnica, que no existían. Mientras se desarrolla la guerra, la gran minería, los varones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild, ajenos a la nación, permanecen indiferentes también a ella. Solo buscan sacar su provecho económico, mayormente basado en la devaluación de la moneda. La fatídica guerra del Chaco resulta un hecho central en la historia de Bolivia en general y del nacionalismo en particular. Céspedes analiza los intereses de Bolivia y Paraguay en la contienda, a lo que debe añadirse que la influencia promotora que se atribuyó a las compañías Standard Oil y Royal Dutch Shell para desatar la guerra, aquellas por Bolivia y esta por el Paraguay, por lógica correspondería a la segunda. No obstante, destaca que la Standard Oil ya tenía la concesión del petróleo boliviano y la Shell, que estaba interesada en una concesión en el norte, había perdido una oportunidad en la zona del sudeste, por lo que solo si Paraguay se apoderaba de ella podría alcanzar el recurso. Suma también el papel de la Argentina, a través de su canciller Saavedra Lamas, considerado un falso neutralismo, para constituirse en agente de intereses ingleses y meter mano en el petróleo boliviano por medio del Paraguay, afirma Céspedes. Conforme pasen los años, Céspedes va a ir otorgando menos peso a la cuestión de las petroleras extranjeras en la guerra del Chaco. Critica también Céspedes a quienes pretenden atribuirle miserablemente al indio la responsabilidad de la derrota. Dice Céspedes, el indio sirvió una vez más a la patria con su número, pero también en adhesión al valor puro y al deber que no discute, los blancos y mestizos, jefes y oficiales de línea y oficiales de reserva, vertieron valerosamente su sangre como abanderados del ejército, de ese ejército que no era más que el producto lógico del país y al que no podía exigirse un grado de evolución y tecnificación superior a las condiciones generales de Bolivia. Si bien la masa popular integró la clase armada, le dieron una eponimia heroica a los jefes y oficiales que cumplieron la hazaña en los combates y en las emboscadas. Su sangre se confundió con la del pueblo en los arenales del Chaco, pero sus nombres surgieron para ser inscritos en el mármol que testimonia el valor de los combatientes de una guerra sin sentido. De los esteros del Chaco emerge la mentalidad nacional y nace una nueva generación nacionalista que tiene su expresión no solo en ciertos pensadores y escritores, sino también en algunos oficiales que marcan a fuego la historia del país en los años posteriores. Precisa así que ha sido frecuente mencionar la conciencia nacional como el núcleo naciente de la Revolución Nacional. Más exacto es referirse al fermento del Chaco, empleando este término biológico y no el de conciencia, que significa un conocimiento de lo que se es y de lo que se debe ser.
tango de Pedro Ferro, Seguirás la caravana, en la interpretación de la orquesta de Francisco Canaro. Ese fermento del que hablábamos, del nacionalismo boliviano, lo observa Céspedes, sobre todo en la base militar. Encuentra en el joven oficial Germán Busch, al que tiene mayor autoridad sobre el ejército y el pueblo. Alrededor de Busch se ubican las tendencias nacionalistas, fortaleciendo el ideal antioligárquico. De la guerra entonces, dice Céspedes, no surgió una conciencia, sino el desorden propicio para incubarla. El desorden convirtió al ejército en motor revolucionario que se encarriló hacia la idea de la emancipación económica. Germán Busch ocupa el gobierno por pocos días al término de la guerra del Chaco, ya que al volver, David Toro, de la misma, le entrega el poder, quedándose como jefe del Estado Mayor General. Durante el gobierno de Toro, se desahucia a la Standard Oil y se crea el Ministerio de Trabajo, ambas realizaciones bajo la fuerte injerencia de Carlos Montenegro. No obstante, considera Céspedes que estas medidas, como otras, son neutralizadas por el poder de la rosca, acrecentado por una política en cierta medida ambivalente de David Toro. Así, luego del breve interregno de Toro, llega al poder Germán Busch. Destaca que en uno de sus primeros actos convoca una convención constituyente que, dice Céspedes, poseía riqueza sociológica porque su composición descubría cómo en aparición aluvial porciones de la masa del país antes ocultas por la política clasista. Es la irrupción de los sectores populares trabajadores en la política. Este Parlamento tiene fuertes críticas de la prensa liberal, mucha a sueldo de la rosca, argumentando con calificativos denigrantes sobre el pueblo boliviano, mayormente tratándolo de analfabeto, a lo que Céspedes responde en su momento que es preferible un parlamento boliviano formado por analfabetos y no por cultos abogados de las empresas. Esa convención elige a Busch para el periodo presidencial de los siguientes 4 años. Durante dicho gobierno se procura limitar a la rosca y avanzar en medidas que atiendan la cuestión social, como la aprobación de leyes laborales, el Código del Trabajo, conocido como Código Busch, incluido en lo que estamos expresando. No obstante, Céspedes critica duramente los acuerdos ferroviarios y petrolíferos con Brasil, juicio que comparte en su momento con un joven Gualberto Villarroel. Lo que observa es que los agentes de la rosca plutocrática cumplían cerca de Busch la misión de desviar y desnaturalizar sus intenciones patrióticas con la técnica y el fraude. Así, por ejemplo, su intención de estatizar el Banco Central queda desfigurada por el control de los directores, parte de la rosca, o su férrea postura en la nacionalización del petróleo también se desfigura por presión de los poderes fácticos. De igual modo, para la transformación de los impuestos sobre la minería, donde los varones del estaño y la Patiños Mines, la compañía minera de Simón Patiño, noten el nombre, ¿no? Patiño Mines, confeccionan un decreto que hacen llegar al ministro de Hacienda para que lo firme el presidente. Esta se da cuenta del engaño, dejando de lado la firma de ese ignominioso decreto que determinaba lo contrario a lo que él pretendía. Así se produce un quiebre, en tanto, dice Céspedes, la indignación de Busch optó esta vez por un camino que le llevó a las cumbres de la historia nacional. Se define claramente contra Patiño, Aramayo y Hochschild y dicta un decreto, esta vez redactado por Fernando Pumont, donde obliga a las mineras a concentrar sus divisas, el 100%, en el Banco Central, debiendo al mismo tiempo rendir cuenta de sus gastos en el exterior y reimportar los saldos de esos gastos. Se vuelve a nacionalizar el Banco Minero en poder de Simón Patiño. La pena ante el incumplimiento podía ser hasta de muerte. De esta forma, lanzó su reto a los amos semiseculares del país, a los explotadores sin patria, a los varones del robo, a los filibusteros del estaño, dice Céspedes.
Como presidente del banco es designado Paz Estenssoro. El gobierno de Bush tiene ahora una clara proyección nacionalista y popular. Bush es convertido en líder del movimiento de transformación y con este hizo su aparición en las calles de La Paz una masa nueva, el embrión de la multitud consciente que años después formaría los grandes mitines del movimiento nacionalista revolucionario. Masa con un sentido autónomo de su destino, no sujeta a las normas idiotizantes de la oligarquía ni a las consignas fraudulentas del comunismo, dícese. La orquesta de Francisco Canaro interpretaba Se viene la maroma, un tango de Manuel Romero y Enrique Delfino. Germán Bush está dispuesto a ir a fondo, quiere servir al país y no a las minorías encumbradas desde hace años en el poder. No está dispuesto a traicionar a los excombatientes de la guerra del Chaco, ni al pueblo con el cual luchó codo a codo justamente en esa guerra. No obstante, su intención se verá truncada. Augusto Céspedes considera que fue central en ese fracaso que, ante la falta de un partido político, continuó apoyándose en el aparato oligárquico y siguió con el mismo gabinete, con la idea de que estos habían jurado lealtad hacia la nueva política. Hochschild y los dueños del estaño están decididos a boicotear el decreto. A este se lo ve propiciando un lockout. Según las leyes, le podía valer la pena capital. Se reúne el gabinete
se vota y la votación sale empatada. Define Germán Bush: Koshil debe ser fusilado. El aparato oligárquico, e incluso algunos que habían votado en el mismo sentido, comienzan a mover los hilos del poder para que eso justamente no suceda. Finalmente, Germán Bush termina por ceder. 2 meses después, Bush aparecía, según las noticias, muerto por suicidio. Pero Céspedes siembra dudas sobre el suicidio de Bush, acrecentando la idea del pueblo boliviano de un asesinato político. El proceso de transformación revolucionario emprendido rápidamente se estanca, quedando el poder en manos del general Quintanilla, cuando le correspondía hacerlo al vicepresidente Valdivieso, de modo que avanza la restauración oligárquica. Germán Bush cabalga entre la revolución y la contrarrevolución. Es caracterizado como el representante de un nacionalismo utópico, como un gesto de afirmación nacional, un puntal desde donde se acrecienta la movilización hacia la emancipación nacional. De ahí que surja, luego de su muerte, el movimiento nacionalista revolucionario. En el cortejo fúnebre, desde el púlpito de la catedral, grita Céspedes: adivinaste que este pueblo, además de tu figura y de tu puño, necesitaba tu sangre. Recojamos nosotros la sangre de nuestro hermano Camba, porque redimirá. A la muerte de Bush le sigue una fuerte represión sobre la clase trabajadora. La restauración continúa con la elección del general Peñaranda en 1940, cuyo gabinete se conforma totalmente con figuras de la Bolivia semicolonial que se niega a morir. La fundación por parte de Carlos Montenegro de la Unión Defensora del Petróleo la considera Céspedes una de las semillas de donde crece el movimiento nacionalista revolucionario. Otro es el grupo nacionalista que se junta en torno al periódico La Calle, que nace en 1936, que estudia profundamente la realidad boliviana, la entrega de la rosca, los factores de la dependencia, etcétera, y los denuncia desde sus páginas, por lo que es clausurado en varias ocasiones. La emergencia del movimiento nacionalista revolucionario en la semicolonia boliviana, donde coinciden la izquierda extranjerizante con la derecha, todos actúan en el marco del país dependiente, resulta ser la única manifestación que logró personería revolucionaria ante el pueblo, porque tocó los problemas objetivos y se nutrió de la sustancia social, dice Céspedes. Peñaranda acepta la hipótesis del push nazi, idea que circulaba en América Latina y que el gobierno boliviano estuvo dispuesto a aceptar. Es una maniobra contra el nacionalismo boliviano en crecimiento que ya había sido denunciada desde las páginas de La Calle. Un hecho trascendental que Augusto Céspedes toma como un quiebre en el camino de la recuperación de la conciencia nacional es la llamada masacre de Catavi, la matanza de los mineros, que marca un punto de inflexión en el camino al planteo del nacionalismo en torno a la necesidad de realizar una revolución en Bolivia. Finalmente, el 20 de diciembre se produce la revolución. Cae el entreguista y desprestigiado gobierno de Peñaranda y emerge la figura de Gualberto Villarroel, catapultado a la primera magistratura. Durante el gobierno de Villarroel también se forma la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos, que propicia el primer Congreso Nacional Indígena, se pone en cuestión a la rosca minera y al latifundio. Los primeros momentos, no obstante, según Céspedes, se manifiesta un quietismo y no hay avances significativos en la revolución, aunque los campos están claramente delineados. De un lado lo nacional y del otro los que juegan para sostener el orden semicolonial en beneficio de la rosca y las garras imperialistas que no tardan en aparecer. Así, dice Céspedes, la serpiente imperialista pisada apenas en la cola se volvió hacia la revolución para estrangularla. Digamos que Augusto Céspedes falleció en La Paz el 11 de mayo de 1997 y propongo
en el próximo programa continuar con la saga del desarrollo del nacionalismo boliviano, entendiendo y dedicando el programa al gobierno justamente de Gualberto Villarroel, que diera su trágico desenlace, el título, a uno de los libros que integran la trilogía de Céspedes, El presidente colgado. De Francisco Canaro y Jesús Fernández Blanco, Corazón de Oro, en la interpretación de la orquesta de Francisco Canaro. Con esto nos vamos a retirar, si os quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner al aire una nueva edición de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. Pásenla bien. Chau. La verdad es este amor.